Hola a todos, bienvenidos a la segunda parte de la serie de la Unión Europea y su historia. En esta segunda parte nos enfocaremos en los antecedentes de la UE y la CECA. Antecedentes. El proyecto europeo en el que se basa la UE empezó a conformarse tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, después de que gran parte de Europa quedara destruida tras años de conflicto, siendo dividida en dos: el bloque capitalista dirigido por los Estados Unidos y el bloque comunista dirigido por la Unión Soviética. Con esta nueva realidad, Europa tenía que reconstruirse, y para ello se necesitaban medios para impedir una nueva gran guerra en el continente. Para ello surgió el Benelux en 1948, que fue y es una alianza económica y política entre Bélgica, los Países Bajos y Luxemburgo, donde se estableció la libertad de circulación de personas y bienes en un mercado interior para los países miembros, siendo la base para la CECA. Con el abandono de la política francesa de control permanente de Rusia en Alemania, se facilitaron las negociaciones y, para 1950, se creó la Declaración Schuman. Esta declaración quería evitar una nueva rivalidad entre Francia y Alemania, creando bases económicas comunes para potenciar el desarrollo europeo, como la unión de la industria del carbón y el acero, que eran elementos clave para producir municiones entre Francia y Alemania, aunque se le unirían otros países europeos más. Así, el 20 de junio de 1950 empezaron las negociaciones para crear un bloque económico con una idea de supranacionalidad entre sus miembros. Tratado de París. Finalmente, en 1951, con el Tratado de París, se creó la Comunidad Económica del Carbón y el Acero, CECA, aunque este bloque económico no era más que una primera etapa en la vía que conduciría a una federación europea, siendo las bases para extenderse a más ámbitos económicos y, con el tiempo, crear una Europa política basada en la toma de decisiones entre sus miembros con una visión supranacional. La CECA reunió a 6 países: Bélgica, Alemania, Francia, Italia, Luxemburgo y los Países Bajos, con el fin de organizar la libertad de circulación del carbón y del acero y el libre acceso a las fuentes de producción. Así, se planteó la regulación del nuevo mercado libre de aranceles y sin derechos de aduana. Dejando esto en claro, podemos pasar al funcionamiento de la CECA. A eso se le sumó la conformación de una estructura jurídica enmarcada en una alta autoridad, que era el órgano ejecutivo colegiado e independiente y estaba encargada de asegurar la consecución de los objetivos fijados en el tratado, siendo el predecesor de la Comisión Europea. Aunque la alta autoridad no tenía unas competencias bien definidas, su función era más general: servir como guardiana del Tratado de París y vigilar su cumplimiento. De esa forma, la alta autoridad, para conseguirlo, fue la única organización supranacional de las creadas, es decir, tomaba decisiones sin depender de los países miembros, pudiendo emitir 3 tipos de resoluciones: decisiones obligatorias, decisiones que son recomendaciones y dictámenes no vinculantes. Aunque la alta autoridad, al ser una estructura supranacional, fue motivo de discrepancias entre los países miembros, ya que temían perder su soberanía, por lo que, para evitarlo, se crearon nuevos órganos políticos que se encargarían de las funciones legislativas y ejecutivas, como contrapeso administrativo, que tendrían su sede en Luxemburgo, que sería establecida en 1952. Por otra parte, otro órgano que se creó fue el Consejo de Ministros, que estaba conformado por los ministros de los parlamentos nacionales, siendo el predecesor del actual Consejo de la Unión Europea. Otro órgano que se creó de importancia fue la Asamblea, que estaba conformado por los miembros designados de los parlamentos nacionales, o sea, eurodiputados. Este organismo se encargaría de redactar las leyes o modificarlas, siendo la base del Parlamento Europeo actual. De hecho, la Asamblea tenía la capacidad de destituir a la alta autoridad, pero no se llegó a aplicar dicha medida. En su lugar, se buscó la negociación y cooperación entre ambas entidades administrativas. Por último, se creó el Tribunal de Justicia de la CECA, que resolvía los conflictos dentro de la comunidad, como disputas comerciales,
disputas jurídicas entre los países miembros o administrativas que pudieran perjudicar a el funcionamiento del bloque. Y con esto llegamos al fin del video. Les pido que se suscriban a mi canal para ver la serie completa de la Unión Europea, denle pulgar arriba y escriban en la caja de comentarios. Nos vemos pronto.